Hoy, en 678, nos visitan el periodista especializado en judiciales y policiales, Emilio Ruchansky, y Gerardo Ver, miembro de la Asociación 18J y familiar de una víctima del atentado a la AMIA. En instantes, todo el análisis sobre la muerte del fiscal Nisman. La denuncia de Nisman sigue adelante, no se detiene con la muerte del fiscal. Respecto de la muerte de Nisman en sí, nada hasta ahora indica algo diferente que un suicidio. Toda la prueba encontrada habla de un suicidio. ¿Un suicidio inducido? Ahí ponemos un signo de preguntas. Las preguntas que Nisman debía responder en el Congreso. Navarro, ¿qué expectativa generaba para oficialismo, para oposición, para toda la política más allá del nivel parlamentario esta exposición, la que iba a pasar cerca de las 15 horas de este lunes en la Comisión de Legislación Penal del doctor Nisman? No, fortísimas, importantísimas. ¿Dónde se podía ver la credibilidad de las denuncias del fiscal Nisman? En una audiencia pública en donde todos le pudieran preguntar, y no solo un periodista de Radio Mitre o de TN, como eran las entrevistas que había dado Nisman, sino los legisladores oficialistas preguntando y repreguntando sobre en qué basaba Nisman sus acusaciones. Digamos algo, la verdad es que para esta causa que había comenzado Nisman, que el juez Canicoba Corral le había quitado importancia, de hecho, de ninguna manera. Acá hay una cuestión muy grave, y es que el fiscal ha puesto en evidencia que nosotros estábamos trabajando sobre Khalil sin autorización mía, que soy el juez de la causa, y ya ha arruinado esta prueba, porque a partir de acá ya no lo podemos escuchar más a Khalil, y esto me parece que es una conducta casi delictual. Por las escuchas de Khalil con dos figuras que pueden tener alguna relación con el gobierno, pero no son dirigentes, como son Luis Delí y Fernando Esteche, se acusa a la presidenta de la Nación y al canciller de un pacto de impunidad. ¿No es un poquito frágil de alguna manera la especulación? Sí, pareciera que sí, ¿no? Ahora se le vino el mundo encima. ¿Cómo va a poder demostrar lo que durante 10 años no pudo demostrar? Durante 10 años estuvo en la unidad fiscal con más de 50 colaboradores para investigar el caso AMIA. Y no pudo lograrlo. Y ahora se presenta con una acusación al gobierno. Ahora queremos que Nisman demuestre las pruebas que tiene. Un hombre que ya no podía confrontar el nivel de pruebas, lo que había significado lanzarse a algo en lo cual se convertía en una encerrona. El aprovechamiento político de un sector. No deja de sorprenderme, pese a que vivimos aquí en la Argentina y tenemos algo de experiencia en el manejo de los medios y en escuchar a políticos, es la enorme irresponsabilidad e imprudencia con la cual periodistas, comunicadores y políticos descartan de entrada la hipótesis del suicidio. No hay ninguna información oficial que desencuadre, que desencaje de la hipótesis de suicidio. La información que tenemos es que hubo una clara bajada de línea que todos están respetando, de que la gente no tiene que tener información 6 horas después de que un fiscal de la Nación lo matan, lo matan, que es un fiscal, lo encuentran muerto. No hemos puesto una encuesta porque no corresponde, porque no es serio, poner por sí o por no si usted cree que fue homicidio o suicidio. Porque todo el país tiene una hipótesis de lo que pasó. Lo que acá se está diciendo es mataron a Nisman, no es se mató Nisman. Prefiero para eso adherir a lo que sería un poco la intuición popular, ¿no? No es tan complicado el tema. El día más importante de su carrera, por lo menos públicamente hablando, que iba a ser hoy, cuando se presentaran en el Congreso a explicar su investigación que le llevó años, esa persona iba a decidir interrumpir su vida. No tiene sentido, no tiene lógica. Es bastante inverosímil el caso de un suicidio, al menos por lo que estaba investigando. No hay ninguna información oficial que desencuadre, que desencaje de la hipótesis de suicidio. La muerte de Nisman y la conferencia del Frente para la Victoria. Reclamamos que se esclarezca este hecho que ha conmovido al conjunto del país. Tenemos, sin duda, algunos interrogantes. Queremos saber qué hecho o qué sector mafioso que todavía existe en la sociedad argentina
llevó al señor fiscal Nisman a tomar la determinación que el señor fiscal tomó. El señor fiscal estaba de vacaciones e interrumpió sus vacaciones. No vamos a discutir la denuncia. Nosotros lo que queremos es que se esclarezca el hecho. Nos preguntamos, como todos los ciudadanos, ¿qué llevó al fiscal Nisman a interrumpir sus vacaciones? Tenía pedido de licencia, sabemos que estaba fuera del país con su hija. Bueno, ¿qué es lo que hizo que volviera? Queremos saber quién lo llamó al fiscal Nisman los últimos días. Queremos saber por qué tomó una decisión tan dramática. Queremos saber qué papel jugó Estiuso en estos últimos días y si tuvo contacto con el fiscal. Nosotros también queremos pedirle a la justicia que haga esta investigación. ¿Qué hizo al fiscal tomar esta decisión tan dramática que nos conmueve a todos y que además nos preocupa? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a 678. Bueno, ya sabrán, este día que hemos tenido todos, un día largo y angustioso, a partir de este hecho horrible, espantoso, como es la muerte del fiscal Nisman. Y bueno, hemos escuchado muchísimas versiones, algunas delirantes, así que vamos a tratar de aportar un poco de racionalidad hoy, y para eso tenemos a nuestros compañeros, a mis compañeros de equipo, y hemos invitado al señor Gerardo Ber, que es hermano de una de las víctimas de AMIA y pertenece a 18J, que son miembros, que son familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA. Gracias, Gerardo, por volver a acompañarnos hoy. Gracias. Muchas gracias. Y lo hemos convocado también a Emilio Ruchansky, que es periodista especializado en judiciales y policiales, que es compañero aquí de Visión 7. Muchas gracias, Emilio. Buenas noches. Muy bien, vamos entonces al primero de nuestros informes, que tiene que ver con los puntos que el fiscal Nisman tenía que ratificar en esta reunión que había sido convocada para hoy en el Congreso. Vamos a verlo. Vamos a poner en claro algunas cosas que están dando vueltas. La denuncia de Nisman sigue adelante, no se detiene con la muerte del fiscal. De hecho, esta mañana la Procuración se comunicó con la unidad especial que encabezaba a Nisman, le ofreció protección a los 3 secretarios que tiene Nisman allí, protección personal y protección a la estructura, que es una estructura bastante grande y bastante importante. Respecto de la muerte de Nisman en sí, nada hasta ahora indica algo diferente que un suicidio. Toda la prueba encontrada habla de un suicidio. ¿Un suicidio inducido? Ahí ponemos un signo de preguntas. Tenemos en contacto a la fiscal Viviana Fein. En la autopsia practicada en el día de la fecha, el decano informó que no hubo participación de terceras personas en el disparo, en el acto del disparo. No descarta para esta fiscalía, que yo estoy a cargo, la 45, si hubo o no inducción o instigación de haberse producido ese suicidio. Por el tipo de disparo, por la distancia, como fue colocada el arma, la distancia, por la falta de orificio de salida, se descarta la participación de una tercera persona en ese acto, en el acto del disparo. Nosotros tenemos un comunicado para llevarles a ustedes una información de último momento. Es decir, el gobierno autorizó la desclasificación de archivos y documentos de inteligencia vinculados a la investigación del atentado a la AMIA con relación a la denuncia que efectuó el fiscal Alberto Nisman la semana pasada en un comunicado a la jueza Servini de Cubría. La Secretaría de Inteligencia solicita también la identificación de los agentes involucrados en la denuncia al fiscal Alberto Nisman. Navarro, ¿qué expectativa generaba para oficialismo, para oposición, para toda la política más allá del nivel parlamentario esta exposición, la que iba a pasar cerca de las 15 horas de este lunes en la Comisión de Legislación Penal del doctor Nisman? No, fortísimas, importantísimas. ¿Dónde se podía ver la credibilidad de las denuncias del fiscal Nisman? En una audiencia pública en donde todos le pudieran preguntar, y no solo un periodista de Radio Mitre o de TN, como eran las entrevistas que había dado Nisman, sino los legisladores oficialistas preguntando y repreguntando sobre en qué basaba Nisman sus acusaciones. Digamos algo, la verdad es que
para esta causa que había comenzado Nisman, que el juez Canicova Corral le había quitado importancia, había hecho de ninguna manera, esta que está diciendo Nisman no es procedente, no lo había aceptado Servini de Cubría, que estaba a cargo en este momento, pero lo difícil era para él sostenerlo después con pruebas. Y entonces el momento en donde realmente se jugaba la cosa pública, porque después el juicio podía tardar mucho tiempo, era en esta audiencia de las 3 de la tarde. Por eso está muy bien la pregunta que haces. ¿Cuánta relevancia tenía esta audiencia? Muchísima. Casi te diría tan torpemente que se ha terminado autoincriminando. Si efectivamente él ha venido 8 años llevando adelante esta investigación, entre comillas, con escuchas, seguimientos, etcétera, etcétera, y no se lo informó a un juez, ha cometido un delito. Ellos tienen escuchas que por el otro lado, yo lo he dicho y esto es importante, no tienen ninguna garantía de que son auténticas. Yo con un buen aparatito le fabrico todas las escuchas que usted quiera, le hago decir al Papa que profesa otra fe. Acá hay una cuestión muy grave, y es que el fiscal ha puesto en evidencia que nosotros estábamos trabajando sobre Khalil sin autorización mía, que soy el juez de la causa, y ya ha arruinado esta prueba, porque a partir de acá ya no lo podemos escuchar más a Khalil, y esto me parece que es una conducta casi delictual. Por las escuchas de Khalil con dos figuras que pueden tener alguna relación con el gobierno, pero no son dirigentes, como son Luis Delí y Fernando Esteche, se acusa a la Presidenta de la Nación y al Canciller de un pacto de impunidad. ¿No es un poquito frágil de alguna manera la especulación? Sí, pareciera que sí, ¿no? Este tipo, yo reitero, se ha autoincriminado. Creo que es a él al que hay que investigarlo. Hay que investigar todo de punta a punta. ¿Cuál fue su evolución patrimonial personal desde que se hizo cargo de la unidad especial de la AMIA hasta aquí? ¿Cuántas pruebas sumó a ese expediente concretamente? En la edición impresa del diario La Nación de hoy por Carlos Pagni. Las fisuras que comienzan a advertirse en la denuncia de Nisman. Hay que prestar atención a esto que dice Carlos Pagni hoy en La Nación. Se pregunta, ¿por qué Nisman llega al Congreso en una posición tan vulnerable? Las pruebas y los argumentos parecen proceder de alguien confiado en que toda imperfección se podrá zanjar en cualquier momento del proceso. ¿Es esto lo que derrumbó a Nisman? Ahora se le vino el mundo encima. ¿Cómo va a poder demostrar lo que durante 10 años no pudo demostrar? Durante 10 años estuvo en la unidad fiscal con más de 50 colaboradores para investigar el caso AMIA. Y no pudo lograrlo. Y ahora se presenta con una acusación al gobierno. Ahora queremos que Nisman demuestre las pruebas que tiene. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. En el diario Página 12 de ayer, el ex secretario general de Interpol, Ronald Noble, habla sobre la denuncia. Lo que dice Nisman es falso. El fiscal Nisman dice que el gobierno argentino trató de cancelar los alertas rojos contra los ciudadanos iraníes. ¿Cuál fue su experiencia? La afirmación del fiscal Nisman es falsa. La afirmación del fiscal Nisman es falsa. Ningún funcionario del gobierno argentino trató nunca de cancelar los alertas rojos de Interpol. En los últimos 2 días, me sorprendió totalmente escuchar semejantes afirmaciones falsas. Yo vengo insistiendo que el objetivo y lo que percibió Argentina, y lo mantengo absolutamente, fue bajar las circulares rojas. Con Nisman, él hablaba de un intercambio entre yo te levanto las alertas rojas y vos me vendés petróleo, que nunca sucedió y que está probado que tampoco había sido pedido. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y, ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán. Diario La Nación de ayer. Perdidos en un laberinto de inconsistencias. La principal respuesta de Nisman es el interés de la Argentina en potenciar el intercambio comercial y conseguir petróleo. Sin embargo, el flujo de negocios no pareció regirse por los vaivenes políticos. Las exportaciones argentinas a Irán crecieron en forma notoria a partir de 2006. Es decir, que el mayor crecimiento se dio durante un periodo marcado por la frialdad en la relación. Desde entonces, el comercio con Irán se amesetó. Comprarle petróleo a Irán. Tampoco la necesidad energética de la Argentina emerge como una variable determinante.
No es sencillo justificar por esta vía el cambio de posición. Yo creo que es un oportunismo político que lo haya hecho en enero, en un mes de feria y en un año electoral. Yo creo que él se quiere retirar de la causa porque él sabe perfectamente que las pruebas que tiene no son suficientes para acusar a los acusados iraníes. Un hombre que ya no podía confrontar el nivel de pruebas, lo que había significado lanzarse a algo en lo cual se convertía en una encerrona. Pero hay que seguir con esa investigación. Si la prueba, conforme a la legislación, está a resguardo de la Secretaría o de la Fiscalía como cualquier otro juzgado, bueno, los elementos están a la mano como para que se hagan públicos cuanto antes y se demuestre lo que nosotros venimos diciendo, que es una locura, porque nada de eso tiene que ver con la realidad. A ver, Gerardo, porque a la vista de los hechos a mí me llama mucho la atención ahora las palabras de Olga Dectiar, que cuando dice, porque uno lo veía a Nisman, digamos, bastante entusiasmado y convencido en esta denuncia a la presidenta, pero ella veía, su frase es, se le vino el mundo encima, porque ahora va a tener, ella veía otra cosa. Si usted me permite, lo primero que queremos hacer de nuestra asociación es brindarle nuestras condolencias a los deudos de Nisman, porque la muerte no la quiere ni la busca nadie. Aparentemente no sé si Nisman la buscó o qué le pasó. Realmente lo que dice mi compañera Olga, de la misma asociación, es que si nosotros hacemos un raconto del itinerario que sufrió Nisman o que se marcó Nisman en estos últimos 15 días, es bastante inentendible lo que él sugirió. No hizo más que acusar a la presidenta, que no es poca cosa. Dijo cosas que no correspondían, como el tema de las alertas rojas y en fin, todo lo que conocemos que hizo él y que no se manifestó por ningún lado. Realmente hoy nos levantamos consternados con esta noticia y creemos que sí, que de verdad no puede o no pudo probar todas las cosas que él vino a decir o a hacer. No sé si estaban parados por alguien o no estaban parados por alguien, si la medida que tomó es porque le tuvo miedo a alguien o le tuvo mal a su conciencia, porque realmente esas acusaciones él sabía que no era probativa. Mi compañera dijo eso porque durante 4 años nosotros fuimos lamentablemente engañados por él, diciéndonos que esta causa había retomado su curso, que esto iba, año tras año nos decía lo mismo, que ya estaban las escuchas, que ya estaban las 500 fojas, que estaba todo y no hubo nada. Tanto como no hubo nada de las 300 fojas. Lamentablemente, a mí me llamó la atención hoy toda la politiquería metida dentro del Congreso, que yo creo que más del 80% de los diputados que había ahí nunca pisaron un 18 de julio la calle Pasteur ni conocen la causa AMIA. Tal cual lo dijimos el anteaño pasado, lo dijimos en la Cámara de Diputados, que nunca esperen un rédito político de una causa que fue el peor atentado que sufrió la Argentina. Es una cosa que yo la dije casi llorando, porque de repente vi cosas que no se podían soportar ahí adentro, ¿no? De repente Lilita Carrió era judía, católica, el otro era, no sé, cualquier cosa, y contestaban cualquier cosa de no saber nada de la causa. Esto es más o menos lo que pensamos dentro de la asociación, y lamentamos que haya sido una muerte en vano, porque realmente fue en vano, porque esto sí. Nosotros, si ustedes recuerdan, cuando yo estuve acá la semana pasada, junto con mi compañera, pedimos que esta causa la siga Nisman hasta el final. Queríamos que él investigue todo hasta el final. Bueno, ahora tiene todos los colaboradores que había, que según ellos conocen toda la causa. Había 50 personas trabajando con él. Entonces yo creo que se puede llegar a fondo. Si yo no me equivoco, nuestra presidenta desclasificó la causa, entonces van a poder tener todo enumerado de todo lo que querían presentar. Ahora no es necesario las preguntas a Nisman, como tampoco considero que era necesaria antes de que pase esto. Ajá. Yo considero de que él tenía que haber venido, expuesto lo que tenía de pruebas y a otra cosa y seguir con lo nuestro, ¿no?
Les cuento que la presidenta Cristina Kirchner subió a su Facebook un texto bastante largo con una serie de preguntas al respecto de estas cuestiones. La producción está trabajando con eso y en un rato lo vamos a poder mostrar. Ruchansky, contame, bueno, hoy estuviste todo el día con esta cuestión, casi que lo último, lo más importante fue la desclasificación, ¿no?, de los archivos de inteligencia que se pidieron. Sí, me parece que era una medida más que nada necesaria, sobre todo para traer tranquilidad. Yo pienso que como operación mediática lo que pasó, digo, antes de este muy posible suicidio, había funcionado. Yo estuve mirando algunas cadenas el fin de semana, incluso la Deutsche Welle, que uno cree que los alemanes generalmente chequean, solamente daban un lado de la historia, no hablaban de la aclaración que había hecho el canciller Timmermans, digamos, incluso me parecía como bastante injusto. Y hoy, de lo que uno puede contar de la causa policial en sí, creo que se trabajó rápido, bien, le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. A última hora de hoy tenemos a la fiscal diciendo, bueno, acá no hubo un tercero, por la pericia que se puede poner, o sea, la pericia que surge de la posición del cuerpo dentro del baño, a la cantidad de cámaras que tiene ese edificio, ya sabemos de dónde salió el arma, no es un detalle menor, sabemos más o menos el momento del disparo, estamos hablando del domingo, la fiscal empezó diciendo que había sido el sábado a la noche, terminó diciendo que fue hoy el domingo a la mañana, le pidió un arma por seguridad a alguien que ya tiene, digamos, pedir un colaborador un arma a alguien que ya tiene 10 personas a cargo de su seguridad, ya era hasta sospechoso, digamos. Pero pasó y está ahí, tenía 2 armas registradas en el RENAR. Y ahora faltan las pruebas toxicológicas, que yo creo que no es una prueba menor, puede surgir algo de ahí, y todo lo que tiene que ver con esto de diferenciar, ¿no?, si hay una inducción al suicidio o no. Es un delito de todas formas que tiene de 1 año a 4 años en el Código Penal, lo quiero aclarar, y que muchas veces está relacionado con la eutanasia. Ajá. Es algo que es un costado que la gente por ahí no toma. Cuando se habla de suicidio asistido también se habla de esto, de inducción al suicidio. Está es lo amparado. Mismo, es como más o menos para lo el mismo. Código Penal argentino sería lo mismo. Entonces creo que en ese sentido se movió todo bastante rápido. Yo lo que creo sobre la cobertura, hay un protocolo del Ministerio de Salud, es un protocolo que se empezó a armar o a distribuir cuando hubo una serie de suicidios en Salta. Yo lo traje hoy al canal, lo traté de repartir entre mis colegas. Creo que más allá, tiremos todo fuera de la mesa, esto es un suicidio probablemente. Si es así, acá hay una persona, hay una familia y hay que tener un poco de respeto por comunicar, por evitar que esto sea imitativo, digamos que si uno lo glorifica, muchas personas que estén en una situación así van a creer que esta es una salida gloriosa, etcétera, digamos. Eso es como la cosa más básica, digamos. Evitar un daño posterior, ya hay un daño, ¿no?, sobre la familia, evitar algo posterior. Eso, y está en la OMS, no estoy contando nada muy loco, esto es de la Organización Mundial de la Salud. Todos estos consejos para cómo cubrir los suicidios. Hoy alguien me decía, pero bueno, esto es un suicidio político. No, esto es un suicidio. Si vos lo querés poner político, judicial, histórico, lo que vos quieras, pero no deja de ser un suicidio. Y hay que tener una responsabilidad al momento de informar esto. Y evitar esos detalles, como estuve escuchando hoy, que son, la verdad, no hacen falta, digamos. Acá sí. Lo que había que probar judicialmente, las primeras horas, es si había un tercero o no, en el lugar, en el hecho. Eso hoy, al final del día, lo tenemos y creo que en ese sentido se actuó bien, se actuó rápido. Y falta una prueba que está en La Plata, que es un barrido sobre la mano para ver si efectivamente disparó su arma, digamos. El casquillo coincide, hay un montón de cosas que dan. Si hay restos de pólvora en la mano. Si hay restos de pólvora. Es lo mismo que el caso de Mariano Benedict. No sé si era Mariano, pero de este empresario que sí. se suicidó. La familia no quería saber nada, los medios plantaron esta idea de que no, de que acá lo mataron, etcétera. En los casos de suicidio la gente siente, sobre todo los familiares, no mucha vergüenza. Es un tema de tabú. Nosotros todavía no tenemos eutanasia legal, es una lucha, hay que darla, digamos. Hay mucha vergüenza, uno no tiene el derecho a quitarse la vida. Es una cosa, estuvo penado el intento de suicidio en Argentina. O sea, que si vos te intentabas suicidar y no te salía, encima estabas penado. Digamos, si uno no puede disponer de su propio cuerpo ni hasta en eso, digamos, era como bastante complicado, ¿no? Por eso digo, hay que empezar a pensar también en los familiares, etcétera, porque esto ya está encaminado a que va a ser un suicidio, igual faltan algunos detalles, etcétera, pero la mecánica de lo que pasó en ese baño el domingo de la mañana da eso, y no estamos hablando de un lugar abierto como en el caso Benedict, que uno puede llegar a pensar, no, un lugar cerrado, lleno de cámaras,
2 puertas, las 2 puertas cerradas, con clave, con guardias, ¿viste? Como que me parece que hoy Horacio Berbisky estuvo un rato en el noticiero y hablaba de todas las comparaciones que habían hecho, ¿no? Como que con este caso, con el otro caso, que eran suicidados, como se dice en la prensa, ¿no? Suicidios que están armados. Y comparar eso con esto, y es fácil, la gente en la esquina, en el bar, en el almacén va a decir, lo suicidaron, pero acá hay pruebas muy concretas. Y también el estigma que se va a llevar la familia, si todo el mundo sigue pensando que este tipo está suicidado, cuando no es así. Se tomó una decisión, uno puede estar de acuerdo o no con esa decisión, eso no importa, porque la decisión es de él, no es nuestra. Sí. Bueno, hay inducciones en los medios a suicidarse la racionalidad, porque yo lo escuchaba a Donata, que las pruebas más contundentes de suicidio era justamente la prueba de que habían armado el suicidio, o sea, era una cosa de loco. Si estaba la llave de adentro, porque en un momento se hablaba de la llave de adentro, era justamente la prueba de que le habían metido la llave de adentro. Es una falta de respeto, digo, a los familiares y a la misma persona, ¿no? Esto de tomárselo a la liviana, de que el tipo no podría llegar a tomar esa decisión. Inevitablemente uno se pregunta por qué, de todas maneras. Pero no tenemos por qué explicarlo. Yo pienso que eso es el núcleo de la OMS, el núcleo del Consejo de la OMS. No hace falta explicación, no hace falta una explicación simple y una explicación compleja. Hay muchos factores, uno puede decir, pero no podía enfrentar, y la hija, bueno, hay miles de factores. Entonces, nosotros no podemos meternos en la cabeza de esa persona. Entonces, uno quiere encontrar, obviamente, explicaciones, pero la verdad es... No, yo más bien tiendo a pensar en una explicación, en una trama que dé cuenta de la situación política que estaba atravesando la persona en cuestión. Sí, y además hay una cuestión... Estábamos atravesando todos. Todos, en realidad. O sea, pero no está descartado la inducción en este caso, digamos. Y la fiscal va a peritar los mensajes de texto, la computadora. Me imagino que en este momento ya deben haberle craqueado la clave de mail, etcétera. Hay un dato que hoy tiró la presidenta, que seguramente en la carta está, que nosotros ya desde temprano lo dijimos, y Berbisky también lo tenía, y que es impresionante. Él estaba de vacaciones en Holanda, con la hija, unas vacaciones prometidas, ocurre el atentado de Charlottesville, esta masacre, y vuelve. Enseguida, sin explicaciones, sin nada, vuelve. 2 días después presenta la denuncia, un día después presenta la denuncia, que ya obviamente estaba armada, digamos, ¿no? Creo que eso dice mucho, y a mí me gustaría que, está bien, la fiscal no tiene por qué llegar tan lejos, pero ¿por qué no llegar y ver quién lo llamó ese día? ¿Quién me recibió ese día? ¿Y quién le dijo, che, es ahora? Vamos a meterlo ahora. Que alguien que ya le tenía preparado todo escrito le dijo, vamos a meterlo ahora, que es ahora. Es probable que todo eso que decís, esos datos que se van a ir exigiendo, ¿no es cierto? O precisando, conformen algún motivo determinante. El suicidio es algo misterioso. A ver, Orlando, tenemos un problema de audio, así que vamos a pasar a, por ejemplo, a Moca, a ver a mí me escuchan bien. Volvió el audio de... Ahí está. Bueno, yo diría, el suicidio es algo misterioso siempre, y el suicida deja siempre culpables. Está estudiado, no voy a repetir de dónde, desde Durkheim en el 1900, Freud, estudiaron todo ese tema y cuáles son las motivaciones internas que produce un suicida, sobre todo cuando está en una situación, como vos estuviste explicando, vulnerable. Yo comprendo, no sé si mis compañeros también, que la mayor parte de las personas tienden a creer en lo conspirativo antes que en los hechos certificados. Primero porque creer en lo conspirativo te hace más sagaz frente a la realidad. Si vos crees en los hechos, y sobre todo de un gobierno, cualquiera fuera, estás siendo inocente, ingenuo. ¿Cómo le vas a creer a estos que están en el poder? Pero si vos crees en la conspiración y tenés 20.000 hipótesis en un café, en un aula o en un micrófono que podés dar, te da patente de sagacidad. Total, hay infinitas hipótesis que podés desarrollar. Los hechos son estos que vos marcás. ¿Por qué le cuesta tanto a las personas adherirse al hecho cierto que vos acabás de explicar y que yo creo que fue así, porque es lo único que sabemos? Bueno, porque es parte de la condición humana. Al gobierno le va a costar, yo debía decir, al pueblo nos va a costar, me gusta más esa parte, nos va a costar desprendernos de todas estas dudas, porque fue, los familiares han dicho que fue otra bomba más que estalló en la AMIA. En realidad es un golpe
un golpe conspirativo, si querés, extraordinario. Fue tal vez más importante, te diría, que la resolución 125. Porque permite, quiero cerrar con esto, porque permite el banquete, el show ético de una posición que está desesperada, porque esto que le dieron en la mano es un dulce que no se pueden perder en el año de elecciones. Y estamos hablando sobre el cadáver de un señor, cualquiera sea la ideología, cualquiera sea su posición, que a todos nos compromete, digamos, en forma de duelo de sentimientos. Pero esto es el tema que vos explicás, es difícil. Algo que te quiero preguntar, y le pregunto a mis compañeros también, este tema de los decenas de empleados que tiene la Fiscalía, a ver, te hago la pregunta, implica un costo, salario mensual de 50, de 60 empleados, 10.000, 20.000 pesos por mes, lo que fuere, no desconozco, pero en algún lugar ese presupuesto, esos millones de pesos mensuales y anuales durante años que demandó, son presupuestos de la nación, del pueblo argentino, que lo destinó a través de la justicia o del Poder Judicial a pagar a esos empleados y a la Fiscalía y a los demás. Bueno, ¿por qué no se sabe? ¿Por qué no podemos saber eso? Queremos saber cuánto costó esta investigación. Sí, como se dice, ¿cuánto costó el chiste? Sí, a ver, es una UFI especializada. Esto es una mega causa. Empecemos por ahí, es una mega causa. Es una UFI especializada. Esta causa tiene 20 años. Este muchacho, tiene 51 años, tenía 51 años, tuvo 10 años, pero él estuvo antes en la causa. Y los otros 2 fiscales que estuvieron con él están a juicio por encubrimiento. Él no. No tenía tanto poder, pero bueno, y el hijo tampoco está muy limpio, que digamos, ¿no? El juez que va a llevar a juicio oral esa causa. Sí, hay un gasto enorme. A ver, me parece que uno pensando en que se termine la impunidad, quisiera que esa UFI siga, que se pueda elegir a alguien dentro de ese grupo. Hoy tenemos un fiscal subrogante que es el que había elegido, ¿no? Que va a estar hasta el 31 de enero. Gentili no debería ser fiscal. Gentili no debería ser siquiera fiscal. Gentili es un incompetente, un inútil, metió preso a una persona por tener una bolsa de hoja de coca cuando le dieron a la Fiscalía de Drogas. A ese nivel de ignorancia llegó Gentili. Nunca le pidió disculpas a esta persona. El consulado de Bolivia tuvo que interceder porque era una ridiculez y discriminación. Y vos imaginate, te dan una fiscalía especializada en drogas y lo primero que haces es metes un tipo que coquea en Liniers. Pero ¿qué será mejor? A lo mejor uno que sea así, o un Nisman que era muy especializado. Pero Gentili está ahí para mantener la firma. Eso quiere decir que si hay algún movimiento en la causa, tiene que haber alguien que firme. Gentili no entiende nada, pero el 31 de enero... Pero tenía un vínculo con Nisman ya. Sí, Nisman quería que Gentili sea su juez subrogante. Claro. Bueno. Problema de Nisman, se lo llevará a la tumba, se da su secreto, su amistad o por qué lo prefería. Yo opino y lo puedo decir, y hay hechos de que Gentili es un incompetente, es un ignorante y no debería ser fiscal, menos federal, no debería estar en la justicia. ¿Te puedo hacer una pregunta de mi ignorancia? ¿Cómo se induce una persona al suicidio? Yo no entiendo eso. Como no entendemos el suicidio, no entiendo cómo puede haber una inducción al suicidio. Sí, mediante una amenaza, por ejemplo. Puede ser una amenaza a un familiar. No hablo de amenaza. Eso sería una inducción que no es inducción, es una amenaza. Pero si ese hecho termina en el suicidio, es una inducción al suicidio, ¿sí? Eso es inducción al suicidio. Claro. Si yo digo, no nada interior de la personalidad de la persona. Es muy difícil de probar la inducción al suicidio, pero es cierto que si yo... A ver, si un escenario X en este caso, por ejemplo, ¿no? Las hijas. Alguien que las está siguiendo, que las está viendo, lo llama por teléfono y le dice, mirá, cualquiera, no importa de qué sector, le dice, estoy en este momento con un calibre 9 milímetros en la cabeza de tu hija, si no te pegas un tiro la mato a ella. Listo. Si yo logro probar que eso existió, eso es una inducción al suicidio. Ahora, cuando vos hoy te escuché, me dijiste, seguramente tenías referencias, que dijiste que en realidad el suicidio inducido se conocía más a través de la eutanasia. Y yo entendí eso. La eutanasia es un enfermo que está en estado terminal grave, que le piden, para esto ha sucedido en España varias veces, en Europa, en algunos casos en Londres. Entonces le pide a un familiar cercano que le dé una inyección o que le dé un veneno para morir.
Esto es lo que se llama suicidio inducido y que... O asistido. Asistido, más perdón. asistido que En inducido. el caso de inducido es muy difícil de probar. Y hay una cosa que tiene que ver con el instinto de vida, el instinto de salvación de vida. Es muy difícil suicidarse si no estás convencido, atribulado, consternado, desprovisto de toda defensa psíquica frente a esa realidad que te invade. El suicidio no es algo fácil, es algo desesperado, es el último intento de mucha gente quiere suicidarse. Hay infinitas intenciones de suicidio, pero son mínimos los que llegan a alcanzar el suicidio. Se puede caer en lo es un abstracto. tema que es para un psicoanalista y no para mí, pero bueno. No, a ver, judicialmente se puede caer en lo abstracto, ¿no? Uno puede decir, bueno, a ver, lo indujo tal situación, tal otra situación. Yo podría culpar a un montón de personas. Lo criticaron los periodistas, por ejemplo. Claro, escuché. entonces nosotros seríamos Nosotros parte de los inductores, tendríamos una pena de 1 a 4 años, digamos. Si en ese sentido yo te entiendo, es muy difícil de probar. Lo que quiero decir es que técnicamente es posible, que de hecho debe haber pasado, debe haber suicidios inducidos, seguro, eso no tenemos duda. Lo que para responder a Gerardo, o sea, hasta el 31 de enero va a estar entre comillas, fiscal. Por un tema de que él lo eligió como subrogante y que tiene que haber una firma en la fiscalía para que se mueva algo, si algo se tiene que mover. Después la procuración va a elegir. Ahí están esas dos opciones. O agarramos a alguien del equipo, que ya conoce la causa, estamos en una causa enorme, o buscamos a alguien muy competente que vuelva a leer toda la causa, que no es algo malo. Bueno, se pierde tiempo, pero la mirada de alguien de la justicia nueva sobre el caso puede ser muy interesante, porque la gente, uno sabe esto, uno cuando trabaja mucho y lee mucho y está siempre sobre lo mismo, también se contamina y termina en ese círculo de relaciones. Y hay que ver hasta qué grado hay de contaminación entre los colaboradores de Nisman. La investigación, esto es muy claro, estuvo siempre dirigida por los servicios de inteligencia argentinos, norteamericanos, israelíes. Entonces, no está mal que hayan participado. Una cosa es que los servicios participen, otra cosa es que te dirigen la investigación. Son cosas distintas. Digamos, ¿hacían falta? Seguro. ¿Hacen falta los servicios de inteligencia? Sí, por supuesto. En los casos de trata hacen falta. Hay casos de investigaciones complejas donde está bien que estén. Hoy Berbisky decía, hay que reformar la ley, es un compromiso. Y por supuesto hay que reformar la ley, como hay que hacer una ley de transparencia y de acceso a la información. También contó que el propio Nisman le dijo a Santiago Donel que la investigación la conducía Estiuso, ¿no? Bueno, Aníbal Fernández contó intimidades de esa relación entre Estiuso y Nisman, digo. Vamos a soy seguir una víctima en ese punto también, el tema después de... Seguimos hablando del caso Nisman y vamos a ver el aprovechamiento político de algunos sectores de la oposición. Adelante. La muerte del fiscal Nisman y el aprovechamiento político de un sector. No deja de sorprenderme, pese a que vivimos aquí en la Argentina y tenemos algo de experiencia en el manejo de los medios y en escuchar a políticos, es la enorme irresponsabilidad e imprudencia con la cual periodistas, comunicadores y políticos descartan de entrada la hipótesis del suicidio. No hay ninguna información oficial que desencuadre, que desencaje de la hipótesis de suicidio. La información que tenemos es que hubo una clara bajada de línea que todos están respetando, de que la gente no tiene que tener información 6 horas después de que un fiscal de la nación lo matan, que es un fiscal, lo encuentran muerto. No hemos puesto una encuesta porque no corresponde, porque no es serio, poner por sí o por no si usted cree que fue homicidio o suicidio. Porque todo el país tiene una hipótesis de lo que pasó. Lo que la calle está diciendo es mataron a Nisman, no es se mató Nisman. Prefiero para eso adherir a lo que sería un poco la intuición popular, ¿no? No es tan complicado el tema. El día más importante de su carrera, por lo menos públicamente hablando, que iba a ser hoy, cuando se presentaron en el Congreso a explicar su investigación que le llevó años, esa persona iba a decidir interrumpir su vida. No tiene sentido, no tiene lógica. Es bastante inverosímil el caso de un suicidio, al menos por lo que estaba investigando. No hay ninguna información oficial que desencuadre, que desencaje de la hipótesis de suicidio. Un episodio que será utilizado de una manera aviesa va a ser un caldo de cultivo de lo peor que se haya dado en materia periodística en estos últimos años. El descenso a los infiernos ha sido muy grave
casi ilevantable. Casi que no les queda un recorrido a algunos medios entre la infamia que han desatado y lo que ahora puedan hacer. Digo, acá no hay ningún suicidio. Se mandaron para arriba a un tipo que generó una gran conmoción y que tenía al país pendiente de sus declaraciones que se iban a producir esta tarde. Tal vez fue un exceso de tapones de punta. Y no quiero arriesgar alguna cosa más de las que se me ocurre porque sí podría ser irresponsable. Tampoco sirve para nada el homicidio porque la causa no se detiene. Ya hay nombrado un fiscal subrogante, Gentili, ya el hijo suspendió su viaje y habilitó la feria. Digo, vos no parás una investigación. Y lo que están investigando en estos momentos, la muerte del doctor Nisman, de lo que yo tengo entendido, no hay ninguno que tenga afinidad con el kirchnerismo, ¿eh? O sea, no hay nada que desaparezca con la desaparición física al final. Nada, exacto, no cambia nada. Vamos a ver que con la desaparición Claro, porque si uno trabaja en la hipótesis de decir, bueno, lo mataron para detener la investigación. Con esto hay cosas que no se van a saber nunca. No, no es así. Graciana, por tu experiencia, cuestionabas a través de Twitter la presencia de un diputado en la escena del crimen, ¿no? En un momento en que estábamos todos consternados, buscando información, ir a buscar cámaras con un señor muerto, una persona muerta ahí. Acaba de enterar, ¿qué es lo que puede decir usted sobre esto, Patricia? Es cuanto menos hay algo peor que bastardear la política y es convertirse en un bastardo de la política. Y respecto de la prueba, que es lo que más preocupaba, la preservación de la prueba que Nisman dijo haber tenido para elaborar el documento está tal cual estaba antes. Falleció trágicamente el fiscal, pero no desapareció la prueba, de modo tal que esto sigue adelante. Fueron a buscar el maletín, esto es obvio. ¿Cómo que fueron a buscar el maletín? Claro, fueron a buscar el maletín que este señor tenía en sus manos. Se llevaron el maletín, dejaron la sangre y un hombre muerto. Ese secuestro de ese maletín les permite a ellos elaborar el relato de que todo era una mentira. Se mencionaba muy livianamente que el fiscal tenía las pruebas en su domicilio, que cualquier alteración o cualquier ingreso podría haber vulnerado algunas pautas de seguridad. Lo cierto es que la información oficial, que incluso sale de su propia fiscalía, tiene que ver con que todos los elementos probatorios que el fiscal había recopilado en su denuncia y que pensaba presentar tienen respaldo en las oficinas que tienen muchísima seguridad en la zona de Plaza de Mayo, resguardadas bajo los máximos niveles de seguridad como todos los elementos de la causa AMIA. No hay ninguna posibilidad de que material haya sido perdido o que se intente postular esa versión. Nisman, que aparece muerto en un departamento, en un piso 13, que en una torre, que no tiene balcón, que no tiene otra forma de acceso que no sea la puerta principal o la puerta de servicio. Las dos están cerradas desde adentro, él está caído dentro del baño. El cuerpo está bloqueando la puerta de modo que no se puede abrir el baño. El arma es la que le trajo su colaborador a pedido suyo unas horas antes. Está el casquillo con el que se hizo el disparo en la sien y la fiscal, que no tiene ninguna relación con el gobierno, y el peritaje encomendado y controlado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, dice que no intervino en terceras personas. Yo no me animo a decir que es un suicidio, pero me parece que el que diga otra cosa, digamos, está forzando los hechos de una manera brutal. Bien, a ver, Moca, ¿qué me dicen? Sí, a mí no me parece que yo pueda aportar mucho a una conversación sobre el suicidio, las causales psicológicas y los condicionamientos sociopsíquicos de un suicidio. No tengo autoridad, pero lo que sí quiero decir es que este acontecimiento que nos impactó y nos movilizó hasta las fibras más delicadas en estas horas, nos hace preguntar por nuestra conducta, por qué hacemos ahora, porque hay un hombre muerto. Ahora, el hombre que acaba de morir es un hombre que días antes había desatado un polvorín muy poderoso, muy insidioso, no a un gobierno, sino a la democracia, al sistema institucional. Y alrededor de ese hombre que acaba de morir, supongo yo que de suicidarse, circula y circuló en estos días el centro de una movida
que no es nueva en el país, pero que está tomando ribetes de mucha intensidad porque estamos a pocos meses de una elección. Y tal como las cosas que uno dijo ayer, yo ayer publiqué una nota en Página 12, no puedo decir que hoy se murió Nisman y entonces lo que dije ayer lo tengo que esconder. Lo que dije ayer lo vuelvo a decir. Un carpetazo de los servicios se convirtió en un tema central de la agenda política. ¿Por qué? Porque hay fuerzas muy influyentes de la sociedad argentina interesadas en crear un clima irrespirable para los argentinos de acá hasta por lo menos octubre. Y las razones son obvias, porque todo lo que se preparaba como el gran incendio político, el gran caos argentino de diciembre, fracasó. Entonces, yo no voy a abrir juicio porque no soy investigador y tampoco, no solo no soy investigador, sino que no me gusta chantear, porque yo podría elaborar tranquilamente una tesis sobre por qué el hombre vino de Holanda rápido y apurado y que eso me llama la atención, vinculado con los acontecimientos de París, vinculado con un montón podría armar una historia, cualquiera la puede armar más o menos bien pensada. Yo no hago eso, lo único que digo que no saquemos esta muerte, este desenlace desgraciado, desdichado, pesado para los argentinos que vimos tantas muertes reales, tantos asesinatos reales, ¿no? Suicidios inducidos. La gran experiencia argentina no fueron suicidios inducidos, fueron muertos, gente que iban a buscar la casa y los mataban, ¿no? Entonces, los causales psicológicos podrán ser muchos y variados y además hay que autoimponernos un enorme respeto por la víctima, un enorme respeto por sus familiares, pero lo que dijimos ayer de la existencia de un aprovechamiento político exasperante del tema de la AMIA, de una acusación de encubrimiento sobre una causa que no descubrió nada. ¿Cómo se puede encubrir lo que no está descubierto? La única vez que tuvimos la oportunidad, cuando fue el pedido de extradición a uno de los sospechosos iraníes que estaba en Gran Bretaña, fracasó el pedido de extradición porque no había ninguna causa. De esa ausencia de causas también es responsable el hombre que acaba de matarse en estas horas. Yo lo lamento mucho, el desenlace lo lamento entre otras cosas porque acá mismo en el programa nos habíamos nosotros mismos generado una expectativa hermosa sobre lo que iba a pasar esta tarde. Yo estaba muy contento ayer de decir mañana a las 3 de la tarde me voy a pegar ahí a la tele porque quiero ver qué dice Nisman, quiero ver quién es Nisman. Quiero ver quién es Nisman, quiero ver qué le dice Patricia Bullrich a Nisman y qué le dicen los diputados del Frente para la Victoria. Bueno, entre otras cosas, el acontecimiento de estas últimas horas nos privó de ese espectáculo democrático, cívico, de altísimo nivel que estaba preparado para hoy a la tarde. ¿Es esa la causa? No, yo no sé la causa, ¿no? Yo no sé qué hizo que Nisman tomara esta determinación. No puedo saberlo y no creo, sinceramente no creo que nadie llegue a saberlo, porque los suicidios las muertes de las personas tienen esa rara condición del misterio. Pero lo que no es un misterio es en qué país estamos viviendo, qué significa la causa AMIA, quiénes son los encubridores de la causa AMIA. La causa AMIA no es un encubrimiento oscuro que nadie sepa quién es. Tiene 3 nombres y apellidos. 2 son instituciones y una es un nombre propio de persona. Son la CIA, la Mossad y Carlos Menem, los grandes responsables del encubrimiento de los crímenes de la AMIA, de la terrible tragedia de la AMIA. Eso está abierto. Ojalá podamos hacer que este acontecimiento tan desgraciado nos movilice no para agitar fantasmas delirantes sobre las causas tal o cual sobre la muerte de Nisman, sino para averiguar qué pasó ese día de julio de 1994 en la AMIA. Sandra. Sí, bueno, yo me voy a deslizar por uno de los lugares que Edgardo dice que no se quiere deslizar, pero que tiene que ver con el contexto previo, el contexto de sentido, ¿no? Que es en lo que yo suelo fijarme, es en las cosas que hacen sentido. Y me parece que lo que hizo sentido en relación al tema de la AMIA fue el atentado de París, que es lo que cambió Europa. La verdad, es lo que desde ese mismo momento cambió Europa, se extiende por África, están sucediendo cosas en todo el mundo que impactan mucho. Por supuesto que lo que pueda suceder en la Argentina en relación a eso es minúsculo. Me parece que se juegan cosas en otros lugares y de otro orden. Pero este caso, bueno, para la gente de mi generación que vivió la dictadura siendo muy jóvenes,
transcurridas estas décadas de democracia, volver a hablar de los servicios, hablar de un tipo que ingresó a la CIDE en 1972, que participó de esa estructura durante el genocidio, y no es el único de los que estaban aparentemente apuntalando esta investigación. Bueno, esa gente, yo creo que si fue capaz de hacer en el pasado las cosas de las que fue capaz, sigue siendo capaz de hacer muchas cosas. Y me parece, hoy escuché, por ejemplo, después de la conferencia de los diputados y los senadores del Frente para la Victoria, Julián Domínguez aludió a la tapa de Clarín en la que se hablaba de que Timerman no había ido a la marcha. Ahí fue donde a mí, sin saber lo que iba a suceder después, yo les había comentado a ustedes, van a ir por el memorándum con Irán, pero no pensé que iba alguien, que el fiscal Nisman iba a presentar una denuncia contra la presidenta de la Nación por encubrimiento. Yo me imaginaba una notita de La Nata, me imaginaba alguna cosa pintoresca de las que suele hacer Clarín, pero el sentido que inauguró el grupo con el atentado de París, poniendo en duda que Timerman fue a la marcha, con María Laura Viñolo firmando la nota desde Punta del Este, editorializando sobre que era tibio y que parece que el gobierno argentino estaba justificando el terrorismo, conducía naturalmente a los terroristas que tuvimos más cerca a nosotros en esa década, en la década del 90, que no sabemos todavía si fueron los iraníes o no. La verdad, no se sabe, porque el trabajo no fue tan eficaz como para saberlo con certeza. Y me parece que, bueno, esa es la trama, porque hoy los diputados hablaban del nicho mafioso que todavía existe. Bueno, esa es la trama que hay que sacar a la superficie. Y si la muerte de Nisman es una bisagra, tiene que ser una bisagra en ese sentido. Esa mugre que estuvo durante estos 30 años escondida abajo de esa alfombra, tiene que salir a la luz. Ruchansky, podríamos llamar a Estiuso, por ejemplo, que cuente que sabe, porque es como un personaje muy central en esta historia. Si no termina como el Lauchón, sí, seguro. Digamos. Acá hubo un asesinato clarísimo de un ex agente de la CIDE en un supuesto allanamiento hecho por el Grupo Halcón, si no me equivoco. Sí, creo que sí. Entonces, yo pienso que a Estiuso habría que ponerle bastante seguridad. A Estiuso habría que ponerlo preso seguramente, pero de momento por lo menos ponerle seguridad, porque seguramente a mucha gente no le conviene lo que hable Estiuso. Digamos, sí, yo durante toda la mañana de hoy estuve repitiendo una y otra vez en las distintas ediciones de noticiero que había que abrir la CIDE y qué bueno que se hizo, quiero festejarlo. Me parece que hay que poner transparencia en todo esto, aunque algún daño político va a haber, seguramente. Con Delía hablando por celular, seguramente algún daño político vas a tener, por las cosas que puede llegar a decir y sus posiciones. A veces antisemitas para mi gusto, etcétera, pero me parece que hay que hacerlo, incluso si le viene mal al oficialismo o a la oposición o al que sea. Digamos, acá ya se trascendió y la decisión está tomada, pero no, la causa en sí va a ser muy difícil que avance, hay que decirlo también. Porque primero, Canul El Dul, que es era el más firme sospechoso, murió en 2010. Algo dijo, creo, la presidenta en la carta que escribió, ¿no? Si uno investiga a los encubridores, y algo puede descubrir también, ¿no? Alguien encubre porque y por algo está parada quiere la que causa algo por se encubrimiento, descubre, ¿no? quiere que algo se descubra. ¿Tiene el hijo esa causa? Sí. Bueno, la tiene parada. Justamente el hijo que había sido en su momento un secretario de la jueza que... Rivaramayo. Exacto. Estos son los servicios. Estos son los servicios. Y esto que... Son los servicios. Interesante. ¿Quién tocó? No se me había ocurrido. Así que eso es una causa que está bien que avance, pero digo, alguna gente, y después lo que habían comentado en algún lado, ¿no? De que Israel afirma que mató a todos los que pudieron haber estado involucrados en el atentado, digamos. Lo dijo el embajador de Israel acá. Lo dijo el embajador de Israel acá. Al otro mundo lo mandamos. A ver, García. Bueno, un poco para aportar y hablando, a mí me parece que es interesante hacer eje en la desclasificación de la información y cómo se abre nuevamente una posibilidad de revertir la ley de inteligencia, la necesidad de una ley de inteligencia y todo ese submundo que muestra esta connivencia de los servicios de inteligencia que viene hace tanto tiempo y haciendo tanto daño. Pensando en las propias palabras de Cristina, sabes que encontré un material que es interesante,
porque en el año 97 Cristina escribe, digamos, en una presentación del primer informe de la Comisión de Seguimiento de los Atentados contra la Embajada de Israel y AMIA, y la propia Cristina dice: los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA son hijos de la impunidad. Y lo primero que aborda Cristina en el año 97, dice: es mi deseo abordar el análisis de los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA desde una óptica más general, vinculada con la situación institucional e histórica en la que se produjeron. Al respecto, existen desde mi punto de vista, dice la presidenta en el año 97, dos cuestiones fundamentales que están íntima y directamente relacionadas: el funcionamiento de los organismos de seguridad y de inteligencia en la República y la impunidad. Y hace todo un raconto de cómo los organismos de seguridad y inteligencia deberían haberse ocupado de la seguridad de los argentinos, del mal desempeño, la propuesta y el desafío. Dice: deberíamos decir, más allá de las intenciones, de los deseos y de la tarea concreta desarrollada por muchos legisladores, tenemos cierta sensación de fracaso. Ella misma critica el funcionamiento de los servicios de inteligencia y dice que los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA son hijos de la impunidad. A mí me parece interesante este material porque lo escribe el 17 de diciembre del 97 y es una demostración más del compromiso de este gobierno con la investigación judicial y el sinsentido. Ayer decíamos, yo decía, era una ofensa al sistema jurídico democrático que hacía Nisman. Eso por un lado, ¿no? Como el trasfondo de lo que puede llegar a generar que se abran los archivos de seguridad y se revise la situación de los servicios de inteligencia y una nueva ley de inteligencia democrática. Y por otro lado, las preguntas que hoy hacía... La principal pregunta que hoy hacía en la conferencia de prensa de los legisladores del Frente para la Victoria es justamente esto: ¿por qué interrumpe sus vacaciones Nisman? Lo vamos a ver, Claro, está la carta de la presidenta, pero déjame decirte solamente eso. El recorrido periodístico que hacen los medios de comunicación a raíz de por qué Nisman venía acá es, digamos... tiene recorridos peligrosos, digamos. Las aproximaciones sobre que esto no fue un suicidio, sino que fue un asesinato, vinculando directamente a que una de las posibilidades es que fuera el propio gobierno el culpable de ese asesinato, el responsable, lo dijo directamente la Nata. Sí. Y la pregunta de los periodistas ayer en las coberturas eran, sobre todo de los periodistas del Grupo Clarín, eran: un fiscal que investiga, ¿por qué termina así? ¿No? Ese era el recorrido y la bajada de línea, evidentemente, del grupo, porque, o sea, yo creo que sean cuales fueren las respuestas de por qué suspendió sus vacaciones Nisman, acá ya estaba preparado el escenario y la cobertura mediática era un requisito de ese regreso. Bien, vamos a hacer un corte y después vamos a estar viendo la conferencia de los diputados del Frente para la Victoria y la carta de la presidenta de hace muy poquitas horas. Ya venimos.